Todo empezó un miércoles cualquiera, a las 11:43 de la mañana, cuando abrí la puerta de mi casa y escuché risas. No eran carcajadas, no. Eran esas risas contenidas, íntimas, las que se escapan cuando estás demasiado cerca de alguien que no deberías estar tan cerca. Yo no tenía que estar allí, tenía que estar en la oficina, pero el servidor se cayó y nos mandaron a todos a casa. Mala suerte para ella. O buena, depende de cómo lo mires. No pegué portazo ni hice ruido. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que se cierra una tumba y avancé por el pasillo sin decir ni una palabra. La risa paró de golpe. Silencio. El salón estaba vacío. La cocina también. Solo se oía el zumbido del microondas y una canción vieja de Alejandro Sanz sonando bajita desde algún lado, como si estuviéramos en 2004. Pensé que quizá me había vuelto loco. Me asomé al patio y vi la ropa tendida. Pantalones suyos. Una camisa que no reconocía, de hombre, talla M, aún mojada. Y ahí se me encendió algo. Algo pequeño, eléctrico, como una descarga en la nuca. No por la camisa. Por la forma en que estaba colgada. No era su forma. Laura nunca doblaba las mangas así. Son gilipolleces, ya lo sé, pero cuando llevas años con alguien, sabes hasta cómo colocan la pinza de la ropa. Ahí fue cuando lo supe. No supe el qué, exactamente, pero lo sentí. Una incomodidad, un nudo. Como si algo no encajara y yo tuviera que hacerme el tonto para que todo siguiera encajando. Subí las escaleras como si no fuera mi casa, como si fuera un invitado que no quiere molestar. Y ahí, en el dormitorio, estaba ella. Solita. Sentada en la cama, en bata, con el pelo mojado. ¿Qué haces aquí? Me soltó, como si yo fuera el que había cometido una falta. Se cayó el servidor, le dije, sin entrar. Su expresión no fue de sorpresa. Fue de cálculo. Como cuando buscas rápido una excusa y no la encuentras, pero finges que la tienes. Me di cuenta de que no había nadie más en casa. Pero olía a colonia de hombre. Y no era la mía. No le dije nada más. Bajé, me serví un café, y me senté en el sofá con una calma que ni yo entendía. Desde ahí, escuché cómo llamaba a alguien. Fingía estar hablando con su hermana. Pero no tiene hermana. Bueno, tiene una, pero vive en Tarragona y ni se hablan. Y ahí estaba yo. Con una taza en la mano, mirando el techo, escuchando a mi mujer mentir a 3 metros de mí. No encontré ningún mensaje, ni fotos, ni llamadas raras. Pero encontré algo peor, esa certeza silenciosa que te aplasta el pecho. Sabía que había otro. No sabía quién, ni desde cuándo. Solo sabía que estaba ahí. Que lo tenía en la punta de los dedos. Y que, por alguna razón, ese día, ese miércoles a las 11:43, había empezado mi caída libre. Durante los días siguientes, empecé a mirar todo con otros ojos. No era paranoia, era observación. Me levantaba antes que ella solo para ver si se despertaba nerviosa al notar que yo no estaba en la cama. No lo hacía. Se quedaba dormida profundamente, tranquila, como si la vida no le pesara en absoluto. Bajaba a desayunar y mientras yo removía el café sin ganas, ella ya estaba revisando su agenda con una sonrisa forzada, diciendo cosas como hoy tengo reunión a las 12, así que no creo que pueda salir a comer, ¿o puedes encargarte tú de hacer la compra? Me viene fatal el día. Normalmente no me molestaban esas cosas, estábamos acostumbrados a repartirnoslo todo según el día, pero de pronto todo empezó a sonar falso. No era lo que decía, era como lo decía. Como si todo lo estuviera ensayando antes de decírmelo. No le hice ninguna pregunta. No había cambiado mi rutina ni un milímetro, no le di pistas de que sospechaba algo.
Pero empecé a tomar notas mentales. Día, hora, ropa que se ponía, tono de voz, número de veces que miraba el móvil mientras hablaba conmigo. Pequeños detalles que en otra vida no me habrían importado una mierda, pero que ahora parecían pistas de algo que no quería ver, pero ya estaba ahí. A veces llegaba a casa y encontraba el sofá ligeramente hundido en el lado que ella no usaba, o el cenicero con una colilla que no era de sus cigarrillos finos. Una vez, abrí el cajón del baño y noté que su cepillo de dientes estaba húmedo cuando ella aún no había llegado del gimnasio. Detalles. De esos que solo tienen importancia cuando todo empieza a oler raro. Una noche, sin decirle nada, fingí quedarme dormido en el sofá. Ella subió, apagó las luces y luego volvió a bajar al cabo de unos minutos. No hizo ruido, pero el sonido de la puerta del patio abriéndose y cerrándose suavemente fue suficiente. Me levanté, descalzo, y me acerqué a la ventana que da al jardín. No la vi, pero sí noté el destello de un encendedor encendiéndose a unos metros de la casa, cerca del seto. Esperé. No tardó más de 5 minutos en volver a entrar. Subió las escaleras sin saber que la había visto. Yo volví a mi sitio, acomodé el cuerpo y cerré los ojos fingiendo estar dormido, aunque tenía el pulso por las nubes. Al día siguiente, mientras ella preparaba su bolso, mencionó que había tenido un insomnio terrible, que se había levantado a beber agua y que luego se quedó mirando el móvil un rato porque no podía dormir. Dije vaya y seguí mirando mi café. No le pregunté nada más, pero confirmé que era mejor no preguntarle nunca nada directamente, porque me iba a mentir con una facilidad que dolía. Y eso, lo juro, fue lo que más me molestó. Que mintiera con esa naturalidad, con esa calma. Como si yo no existiera, como si yo fuera un mueble más de la casa. El detonante real, lo que me hizo pasar de la duda a la confirmación absoluta, fue un viernes por la tarde. Había quedado con mis compañeros para tomar algo, pero no me apetecía. Estaba cansado, saturado de hacerme el idiota. Les mandé un mensaje diciendo que no podía ir y, en lugar de volver a casa directo, me quedé en la cafetería de la esquina, la que está justo frente al edificio donde Laura trabaja. No lo tenía planeado, fue algo instintivo. Me senté junto a la ventana, pedí una cerveza y me puse a mirar el portal. Eran casi las 6. Supuestamente salía a las 6:15. A las 6:30 no había salido. A las 7, tampoco. Llamé a su móvil con la voz más normal que pude y me contestó sin sonar sorprendida. Estoy en una reunión, ya te llamo en cuanto salga, vale, dijo, y colgó antes de que pudiera decir nada más. A las 7:45 la vi. No salía sola. Salía con un hombre. Alto, pelo corto, traje caro. No había beso, no había caricias, pero la forma en que caminaban juntos no era la de dos compañeros saliendo de una reunión. Él hizo un gesto con la mano que me pareció muy íntimo, casi automático, como si lo hiciera a menudo. Ella le tocó el brazo brevemente antes de despedirse. No subió a ningún coche, no se abrazaron. Solo se miraron, se dijeron algo y se separaron. Pero no había duda. Ahí supe que no estaba equivocado. Volví a casa antes que ella. Me duché, me puse ropa de estar por casa y preparé la cena como cualquier otro viernes. Cuando entró por la puerta, le pregunté qué tal le había ido la reunión. Larguísima, dijo, quitándose los zapatos. Un coñazo de esos que te dejan seca. Me ofreció una sonrisa y fue directa al baño. Al cerrar la puerta, se apoyó contra ella unos segundos. Yo la vi desde el reflejo del espejo del pasillo. Esa pausa, ese suspiro. Era todo lo que necesitaba. Esa noche no dormí. Ni por nervios, ni por rabia. Dormí con los ojos abiertos porque necesitaba dejar de actuar. Ya no era cuestión de sospechas. Ahora tenía certeza.
Me había mentido sin esfuerzo. Me había dicho que estaba en una reunión mientras se despedía con un roce íntimo de otro tipo. Y lo peor es que yo aún no sabía con quién ni desde cuándo, pero sí sabía que yo no formaba parte de la ecuación. No me necesitaba para eso. No me incluía. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermano, ni a mi amigo Dani, ni a nadie. Me parecía humillante decir en voz alta algo que aún no podía demostrar con claridad. Pero decidí que iba a ir hasta el final. Que no me iba a conformar con ese momento frente al edificio. No era suficiente. Quería saber todo. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuánto tiempo llevaban? Si se veían en mi casa o fuera. Y si ella sabía que yo sabía. Porque había una mirada en sus ojos que me hacía pensar que, de algún modo, ya sospechaba que yo estaba sospechando. Ese sábado por la mañana me levanté temprano y salí a caminar sin rumbo. Crucé medio Alcorcón sin rumbo fijo, solo pensando. No lloré. Tampoco estaba enfadado. Me sentía anestesiado, como si todo lo que me rodeaba no me afectara. No saludé al panadero, no miré el móvil, no pensé en qué iba a hacer luego. Solo tenía una idea en la cabeza, descubrir la verdad entera. No por celos. No por orgullo. Por respeto a mí mismo. La verdad, completa. Aunque me destrozara. El domingo amaneció con un silencio raro en casa, de esos que te hacen escuchar hasta cómo se abre la nevera. Laura se levantó tarde, con el pelo alborotado y cara de resaca emocional, aunque no había bebido. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, como se saluda a un vecino, y se puso a preparar café. Yo ya llevaba despierto más de 2 horas, dándole vueltas a cómo iba a hacerlo. Había decidido que ese día hablaría con ella, sin rodeos, sin escenas. No quería gritar, no quería discutir por discutir. Solo quería escuchar la verdad salir de su boca. Mientras ella removía el azúcar en la taza, me limité a observar cada gesto. Sus movimientos eran normales, demasiado normales. La misma forma de mover el pie cuando se apoyaba en la encimera, el mismo modo de mirarse el reloj mientras esperaba que el café se enfriara un poco. Todo igual, y sin embargo, ya nada era igual. Cuando se sentó frente a mí, le dije con calma que teníamos que hablar. Ella levantó la vista, frunció un poco el ceño y dejó la taza sobre el plato. ¿Qué pasa ahora?, me preguntó sin ninguna emoción. Le contesté que lo sabía todo. No me tembló la voz, y eso la desconcertó. La observé tragar saliva y cruzar los brazos. ¿Todo qué?, dijo, intentando parecer confundida. Le expliqué, con la misma voz con la que le pedirías a alguien que te pase la sal, que la había visto salir del trabajo con otro hombre. Que había mentido diciendo que estaba en una reunión, que lo había comprobado, que no tenía sentido negarlo. Se quedó callada unos segundos, y después sonrió con una ironía que me atravesó. Así que ahora me sigues, ¿no? ¡Qué romántico! Si querías saberlo, podrías haberlo preguntado sin hacer de detective. Su tono era una mezcla de burla y rabia contenida. Yo seguí sin perder la calma, le respondí que no necesitaba seguirla, que bastaba con verla una vez para entenderlo todo. Ella se levantó, dio una vuelta por la cocina y me dijo que no era lo que yo pensaba. Lo dijo sin mirarme, como si quisiera que sus palabras flotaran en el aire y se quedaran sin dueño. Insistió en que no me estaba engañando, que solo había salido con un compañero para hablar de un proyecto, que no pasaba nada. La mentira era tan torpe que me dio más pena que rabia. Le dije que no quería explicaciones, que solo quería saber la verdad, que prefería un golpe limpio a seguir viviendo entre excusas. Laura entonces cambió de tono. Su voz se volvió más dura, más fría. Si ya lo tienes tan claro, ¿para qué preguntas?, me dijo. Me quedé en silencio unos segundos antes de contestarle que, por respeto a los años juntos, merecía escucharla admitirlo.
Ella se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y suspiró con una mezcla de cansancio y desafío. Vale, sí. Estoy con alguien, querías eso, ¿no? Que lo dijera. Pues ahí lo tienes. Pero no te montes la película, porque esto no es lo que tú crees. Me quedé quieto, sin saber si estaba enfadado o aliviado. No lloré, no grité, no hice nada. Solo la miré. Ella siguió hablando, como si ya no pudiera parar. No me preguntes desde cuándo, porque ni siquiera sé decirte cuándo empezó. No fue algo planeado, no me desperté un día pensando en engañarte. Simplemente pasó. Y antes de que pongas cara de mártir, te recuerdo que llevamos meses viviendo como compañeros de piso. Casi no hablamos, casi no hacemos nada juntos. No me mires así, tú también lo sabes. Sus palabras eran cuchillos sin filo, cortaban despacio, pero cortaban igual. Le pregunté quién era él. Se rió. ¿De verdad quieres saberlo? Si te lo digo, solo vas a pasarte el resto de tu vida comparándote con él. No merece la pena. Le pedí que me lo dijera igual. Se llama Álvaro, soltó finalmente. Trabaja en la clínica, en administración. No es nada serio, no voy a dejar mi vida por él. No soy tan idiota. Dijo eso, pero en su cara se veía algo distinto, algo que no coincidía con sus palabras. No sé si era miedo, culpa o simplemente alivio de haberlo soltado por fin. Le pregunté si lo había traído a casa. Su silencio fue suficiente respuesta. Bajó la mirada, se mordió el labio y se encogió de hombros. No hacía falta que dijera nada más. Me quedé quieto, sintiendo como el aire se hacía espeso, como si cada respiración costara el doble. No era rabia lo que sentía, era una mezcla de asco y decepción, como cuando descubres que algo que creías limpio estaba sucio desde hace tiempo y no lo habías querido ver. Entonces fue ella la que se puso a la defensiva. ¿Y tú qué esperabas, Raúl? Si llevamos años arrastrando lo mismo. No me miras, no me hablas, no me tocas. Solo trabajo, casa, rutina. Te pasas el día encerrado en tu cabeza y luego te sorprende que alguien más me haga sentir viva. Quise decirle que eso no era excusa, que nada lo era, pero me quedé callado. En el fondo sabía que algo de razón tenía, aunque no justificara lo que hizo. Le dije que podía haberme dejado antes de llegar a esto. No quise destruirlo todo, contestó. Solo necesitaba sentir que alguien me veía, que alguien me escuchaba. La conversación se alargó más de una hora. Pasamos por todas las fases posibles, la negación, la rabia, las excusas, los reproches, el silencio. Hubo momentos en que casi parecía que estábamos hablando como antes, con esa familiaridad que solo tienen las parejas que se conocen demasiado. Pero cada vez que creía que podía volver a confiar, ella decía algo que me devolvía al suelo. Me confesó que el tipo la hacía reír, que la escuchaba, que la hacía sentir ligera. Dijo que conmigo todo era demasiado serio, demasiado controlado, que no sabía en qué momento me había perdido. Le respondí que no me había perdido, que había estado allí siempre, que el problema era que ella había dejado de mirar. Hubo un instante en que pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. Se quedó quieta, con la mirada fija en el suelo. Le pregunté si todavía estaba viendo al otro tipo. Dijo que sí, pero que no sabía por cuánto tiempo más. Le pedí que se fuera de casa unos días. No lo dije gritando, ni amenazando. Solo lo solté como quien dice algo inevitable. Ella se quedó en silencio unos segundos, después asintió. Está bien. No quiero discutir más. Fue al dormitorio, metió unas cosas en una mochila y bajó sin decir nada más. Antes de salir, se detuvo en la puerta. No pienses que esto me hace feliz. No lo hace. Pero tampoco puedo fingir que todo está bien.
Cerró la puerta y el clic del pestillo fue lo más frío que he escuchado en mi vida. Me quedé en la cocina, sin moverme, durante más de una hora. No miré el reloj, no pensé en nada. Solo me quedé allí, escuchando cómo el silencio de la casa se hacía más grande. Después subí al dormitorio, y el olor a su perfume seguía en el aire. Abrí el armario y vi el espacio vacío que había dejado al llevarse su ropa. Me senté en la cama y por primera vez en días, sentí el cansancio de verdad. No el cansancio físico, sino ese que te aplasta cuando entiendes que la vida que conocías se acabó. Por la noche, me llamó desde un número desconocido. No contesté al principio, pero insistió. Era ella. Me dijo que estaba en casa de una amiga, que no quería que me preocupara, que necesitaba pensar. Le dije que no había nada que pensar, que lo único que quedaba era decidir cómo íbamos a arreglar el desastre. Ella suspiró y dijo que no sabía si quería arreglarlo, que tal vez lo mejor era dejarlo estar. No quiero seguir mintiéndote, pero tampoco quiero que me odies. Le respondí que eso ya no dependía de ella. Colgó sin decir adiós. Esa noche no dormí. Caminé por la casa de un lado a otro, abriendo y cerrando cajones, mirando las fotos del salón, los recuerdos de viajes, los regalos de aniversarios. Todo seguía en su sitio, pero nada significaba lo mismo. Cada objeto parecía tener una historia distinta ahora. Cada detalle era una pequeña mentira que había vivido sin darme cuenta. Cuando amaneció, ya no quedaba rastro de sueño ni de duda. Solo una certeza, el amor que habíamos tenido estaba muerto, y lo que quedaba era una historia que ya no podía arreglarse. Y aunque todavía no lo sabía, ese domingo fue el último día que Laura y yo seríamos una pareja. No me levanté con ningún plan. No tenía una lista ni un esquema mental. Solo sabía que tenía que hacer algo que me sacara de ese estado entre la rabia y el vacío. Lo peor no era la infidelidad en sí, sino la sensación de haber estado viviendo una farsa durante meses sin haberlo sospechado de verdad. Lo que más me quemaba era su frialdad, esa tranquilidad con la que me reconoció todo, como si hablara del parte del tiempo. No le vi ni una lágrima, ni un temblor en la voz, ni una disculpa real. Solo afirmaciones secas, argumentos ensayados y una salida rápida como quien se escapa de un sitio donde ya no quiere estar. Por eso no quise quedarme de brazos cruzados. No por despecho barato, sino porque necesitaba que ella sintiera, al menos una vez, lo que había sido para mí descubrirlo así, a pelo, sin anestesia. Me pasé la mañana revisando todo lo que tenía guardado, desde papeles de la casa hasta el contenido de su portátil, que seguía en el escritorio del salón. No me importaba lo que hiciera con su amante, no buscaba detalles morbosos. Lo que me interesaba era reunir pruebas, elementos que justificaran lo que iba a hacer. Había decidido que no iba a quedarme en esa casa compartiendo espacio como si nada, ni permitir que ella se fuera a dormir a casa de una amiga y luego volviera como si todo fuera negociable. El daño ya estaba hecho. Lo que quedaba era actuar con claridad, con orden, con consecuencias. No me interesaban los gritos ni el drama. Quería dejar constancia de cada paso, de cada palabra, de cada decisión. Si se iba a terminar, al menos que fuera con las cartas sobre la mesa. Localicé algunos correos de ella con su amante. Nada escandaloso, pero lo suficiente para demostrar que no era una historia reciente ni un error puntual. Había mensajes con fechas, lugares, bromas privadas, y uno que me quedó grabado, el otro día casi me pilló, pero es tan despistado que no se entera de nada. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. Despistado, decía. Como si vivir sin desconfiar fuera sinónimo de ser tonto. Como si confiar en la persona con la que compartes cama fuera una debilidad. Cerré el portátil, lo guardé en el armario y me anoté todos los datos importantes. Luego llamé a un abogado. No quería empezar una guerra legal, pero necesitaba tenerlo todo claro.
Expuse la situación sin adornos, sin exageraciones. Me explicó los pasos, los tiempos, las opciones. Me dijo que, con pruebas, podría evitar ciertas complicaciones económicas si decidía divorciarme. Le pedí que me preparara un borrador del escrito. Me dijo que en un par de días lo tendría todo listo. Le agradecí el trato directo. Colgué y sentí por primera vez que estaba haciendo algo útil. Por primera vez en días, no me sentí perdido. Después llamé a un cerrajero. Le pedí que cambiara la cerradura de la puerta principal. No me hizo preguntas. Llegó en 1 hora y en menos de 20 minutos había terminado. Le pagué en efectivo y le pedí factura. Le dije que era por motivos de seguridad. Lo era. Quería evitar sorpresas. No iba a permitir que Laura entrara y saliera como quisiera mientras yo me comía la cabeza. Al menos no sin mi consentimiento. Dejé una nota en el recibidor, pegada con celo a la puerta: si necesitas algo, llama. Ya no vives aquí. Sabía que la reacción no iba a tardar. No pasaron ni 3 horas hasta que sonó mi móvil. Era ella. No respondí. Insistió 2 veces más y luego me escribió un mensaje: ¿me has cambiado la cerradura? ¿Qué coño te pasa? No contesté. Al cabo de media hora, volvió a llamar. Esta vez respondí. Le dije con voz tranquila que sí, que había cambiado la cerradura, que sus cosas estaban en la habitación de invitados, que podía venir a recogerlas cuando quisiera, pero que prefería que no lo hiciera sin avisar. Hubo un silencio tenso, luego su voz cambió de tono. ¿Esto qué es? ¿Una venganza infantil? No, le respondí. Es una decisión adulta. No quiero vivir con alguien que me ha mentido durante meses. ¿Y qué esperas? ¿Que te pida perdón llorando? No espero nada de ti. Por eso he hecho lo que he hecho. No tienes derecho a echarme. Tengo todo el derecho. Esta casa es mía también, y tú elegiste salir de ella. Solo me fui para que te calmaras. Te fuiste porque ya no sabías cómo sostener la mentira. Colgó sin decir nada más. A los 20 minutos me mandó otro mensaje, esta vez más largo. Me decía que lo que yo estaba haciendo era desproporcionado, que no todo era blanco o negro, que en una pareja no se mide todo en función de un error, que ella también había aguantado muchas cosas, que yo nunca la escuchaba, que parecía un castigo más que una reacción. Lo leí sin pestañear. No respondí. Lo guardé junto con los demás mensajes. No necesitaba hablar más. Solo quería que entendiera que esta vez no iba a ceder. Al día siguiente apareció a las 10 de la mañana con una amiga. No la dejé entrar. Le di sus cosas en 3 bolsas grandes que dejé junto al portal. Me dijo que esto era humillante. Le respondí que lo que había hecho ella era mucho peor. Me preguntó si de verdad quería terminar así. Le dije que ya estaba terminado, que lo único que quedaba era el papeleo. Su amiga no dijo nada. Se limitó a ayudarla a meter las bolsas en el coche. Laura me miró con una mezcla de rabia, desprecio y algo más que no supe descifrar. Quizá sorpresa, quizá miedo, quizá dolor. No lo sé. Ya no me importaba. El resto del día lo pasé limpiando. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba que el espacio volviera a parecer mío. Guardé las fotos, quité su taza del armario, cambié las sábanas. No era un ritual simbólico, era puro instinto. No quería verla en los objetos. No quería olerla en la ropa. No me hacía sentir mejor, pero al menos me mantenía ocupado. Cuando terminé, me senté en el sofá y encendí la tele sin mirar qué había. Me quedé allí, sin mirar realmente nada, solo pensando en lo que vendría después. Al anochecer volvió a escribir. Me dijo que si me calmaba, podíamos hablar como adultos.
Le contesté que ya habíamos hablado, que lo que quedaba era resolver lo legal y seguir adelante. Me dijo que me estaba precipitando, que quizá con tiempo podríamos entendernos. Le respondí que si eso era lo que quería, tendría que demostrarlo desde otro sitio, no desde esa actitud de víctima que se niega a asumir su responsabilidad. Me dejó en visto. No era venganza. No era orgullo. Era sentido común. Era poner un límite. Había confiado en ella sin pedir nada a cambio y ella lo había usado para hacer su vida paralela. Si no hubiera visto lo que vi, si no hubiera empezado a atar cabos, ahora mismo seguiría haciendo la cena mientras ella se duchaba después de estar con otro. Eso era lo que me empujaba a no ceder. No por rencor, sino por dignidad. Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos. No soñé con nada. No desperté con el corazón acelerado. Me levanté con una extraña paz, como si por fin hubiera cruzado una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta sin darme cuenta. Y al mirarme al espejo, no vi a un hombre derrotado. Vi a alguien que, después de mucho tiempo, había empezado a recuperar el control de su vida. Aunque fuera desde el suelo. Aunque doliera. Aunque quedara todo por reconstruir. El lunes siguiente fui al trabajo como siempre, saludando a la gente con la misma cara de todos los días, sin dejar que nadie notara nada extraño. No me apetecía dar explicaciones, ni soportar caras de lástima, ni preguntas disfrazadas de preocupación. Entré en la oficina, encendí el ordenador y me puse a trabajar como si no hubiera pasado nada. Nadie sospechó nada, pero por dentro no era el mismo. Todo me parecía mecánico, predecible, vacío. Las conversaciones de mis compañeros, los chistes repetidos, las quejas por el café de la máquina, todo me parecía parte de una rutina que ya no me pertenecía. Me sorprendió lo rápido que uno puede desconectarse de su entorno cuando la cabeza está en otro sitio. Mientras respondía correos o revisaba expedientes, pensaba en qué más podía hacer para cerrar esta etapa de forma limpia. No quería dejar cabos sueltos ni espacios para el arrepentimiento. Sabía que ella no iba a quedarse quieta y que en cualquier momento iba a intentar volver a la casa o retomar contacto como si todo pudiera negociarse. Y así fue. Esa misma tarde recibí un correo de ella. Nada legal, nada formal. Solo unas líneas diciendo que le dolía cómo habían terminado las cosas, que estaba confundida, que no esperaba que yo reaccionara así, que había pensado en que quizás podríamos hacer una pausa, cada uno por su lado, y luego ver si había algo que reconstruir. Le respondí con 2 frases: no quiero pausas. Solo quiero seguir adelante. No hubo respuesta. Pero a las 2 horas recibí una llamada de su madre. Nunca me había llamado directamente, ni siquiera cuando nos casamos. Me saludó con voz tensa, fingiendo cortesía, y empezó a preguntarme si era verdad lo que Laura le había contado, que la había echado de casa de forma abrupta, sin posibilidad de diálogo. Le respondí que sí, que era verdad, que su hija me había sido infiel y que no iba a convivir con alguien que me traicionaba. Hubo un silencio al otro lado. Luego me dijo que esas cosas podían pasar, que lo importante era hablarlo, que no debía tomar decisiones tan extremas de forma tan rápida. Le agradecí su opinión y le dije que ya estaba todo decidido. Me colgó con tono seco, casi ofendido. No me sorprendió. La familia de Laura siempre tuvo esa forma de actuar, evitar los problemas hasta que explotaban, y luego fingir sorpresa. A la mañana siguiente llamé al abogado y le pedí que iniciara el proceso formal de divorcio. Me dio una cita para firmar unos documentos iniciales y empezó a preparar la demanda. Cuando colgué, sentí algo parecido a alivio. No porque quisiera divorciarme, sino porque por fin estaba haciendo algo concreto. Había sido una semana de emociones contenidas, de golpes lentos, de silencios largos. Pero ahora tenía un objetivo claro, algo que necesitaba cerrar para empezar de nuevo.
Sabía que no sería fácil. Laura no era de las que aceptaban perder el control sin luchar. Y como si me leyera el pensamiento, esa misma noche vino a casa. No tocó el timbre. Golpeó la puerta con fuerza. No gritó, no llamó por teléfono antes. Solo apareció, como si nada. Me asomé por la mirilla y la vi allí, con la misma ropa del trabajo, el bolso colgando del hombro y la cara seria. Abrí. No dije nada. Me miró, esperó un segundo y dijo, necesitamos hablar. Le respondí que no había nada más que decir. Que ya estaba todo hablado. Ella insistió. Me pidió 5 minutos. Dudé. Le dije que solo 5, y que no pasara más allá del recibidor. Entró. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si no supiera por dónde empezar. No dije nada. Ella respiró hondo y empezó a hablar. No te estoy pidiendo que volvamos como si nada. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te fallé. Pero no quiero que esto acabe así. Quiero entender cómo llegamos a este punto. Llegamos porque tú decidiste mentirme durante meses, le respondí, sin levantar la voz. No fue un error puntual. Fue una cadena de decisiones. Ya lo sé, dijo, bajando un poco la mirada. Pero yo también tenía razones para estar mal. Tú y yo llevábamos meses sin hablarnos, sin tocarnos. Vivíamos como compañeros de piso. Y en vez de decírmelo, preferiste follarte a otro, le contesté, mirándola fijo. Esa fue tu solución. Guardó silencio. No negó nada. No justificó nada. Me dijo que no lo planeó, que se sintió confundida, que el otro le prestaba atención, que la hacía sentir viva. Le respondí que eso no me importaba. Que su vacío no justificaba traicionar mi confianza. Me pidió una segunda oportunidad. Dijo que no volvería a ver al otro. Todo empezó un miércoles cualquiera, a las 11:43 de la mañana, cuando abrí la puerta de mi casa y escuché risas. No eran carcajadas, no. Eran esas risas contenidas, íntimas, las que se escapan cuando estás demasiado cerca de alguien que no deberías estar tan cerca. Yo no tenía que estar allí, tenía que estar en la oficina, pero el servidor se cayó y nos mandaron a todos a casa. Mala suerte para ella. O buena, depende de cómo lo mires. No pegué portazo ni hice ruido. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que se cierra una tumba y avancé por el pasillo sin decir ni una palabra. La risa paró de golpe. Silencio. El salón estaba vacío. La cocina también. Solo se oía el zumbido del microondas y una canción vieja de Alejandro Sanz sonando bajita desde algún lado, como si estuviéramos en 2004. Pensé que quizá me había vuelto loco. Me asomé al patio y vi la ropa tendida. Pantalones suyos. Una camisa que no reconocía, de hombre, talla M, aún mojada. Y ahí se me encendió algo. Algo pequeño, eléctrico, como una descarga en la nuca. No por la camisa. Por la forma en que estaba colgada. No era su forma. Laura nunca doblaba las mangas así. Son gilipolleces, ya lo sé, pero cuando llevas años con alguien, sabes hasta cómo colocan la pinza de la ropa. Ahí fue cuando lo supe. No supe el qué, exactamente, pero lo sentí. Una incomodidad, un nudo. Como si algo no encajara y yo tuviera que hacerme el tonto para que todo siguiera encajando. Subí las escaleras como si no fuera mi casa, como si fuera un invitado que no quiere molestar. Y ahí, en el dormitorio, estaba ella. Solita. Sentada en la cama, en bata, con el pelo mojado. ¿Qué haces aquí? Me soltó, como si yo fuera el que había cometido una falta. Se cayó el servidor, le dije, sin entrar. Su expresión no fue de sorpresa. Fue de cálculo.
Como cuando buscas rápido una excusa y no la encuentras, pero finges que la tienes. Me di cuenta de que no había nadie más en casa. Pero olía a colonia de hombre. Y no era la mía. No le dije nada más. Bajé, me serví un café, y me senté en el sofá con una calma que ni yo entendía. Desde ahí, escuché cómo llamaba a alguien. Fingía estar hablando con su hermana. Pero no tiene hermana. Bueno, tiene una, pero vive en Tarragona y ni se hablan. Y ahí estaba yo. Con una taza en la mano, mirando el techo, escuchando a mi mujer mentir a 3 metros de mí. No encontré ningún mensaje, ni fotos, ni llamadas raras. Pero encontré algo peor, esa certeza silenciosa que te aplasta el pecho. Sabía que había otro. No sabía quién, ni desde cuándo. Solo sabía que estaba ahí. Que lo tenía en la punta de los dedos. Y que, por alguna razón, ese día, ese miércoles a las 11:43, había empezado mi caída libre. Durante los días siguientes, empecé a mirar todo con otros ojos. No era paranoia, era observación. Me levantaba antes que ella solo para ver si se despertaba nerviosa al notar que yo no estaba en la cama. No lo hacía. Se quedaba dormida profundamente, tranquila, como si la vida no le pesara en absoluto. Bajaba a desayunar y mientras yo removía el café sin ganas, ella ya estaba revisando su agenda con una sonrisa forzada, diciendo cosas como hoy tengo reunión a las 12, así que no creo que pueda salir a comer, ¿o puedes encargarte tú de hacer la compra? Me viene fatal el día. Normalmente no me molestaban esas cosas, estábamos acostumbrados a repartirnoslo todo según el día, pero de pronto todo empezó a sonar falso. No era lo que decía, era como lo decía. Como si todo lo estuviera ensayando antes de decírmelo. No le hice ninguna pregunta. No había cambiado mi rutina ni un milímetro, no le di pistas de que sospechaba algo. Pero empecé a tomar notas mentales. Día, hora, ropa que se ponía, tono de voz, número de veces que miraba el móvil mientras hablaba conmigo. Pequeños detalles que en otra vida no me habrían importado una mierda, pero que ahora parecían pistas de algo que no quería ver, pero ya estaba ahí. A veces llegaba a casa y encontraba el sofá ligeramente hundido en el lado que ella no usaba, o el cenicero con una colilla que no era de sus cigarrillos finos. Una vez, abrí el cajón del baño y noté que su cepillo de dientes estaba húmedo cuando ella aún no había llegado del gimnasio. Detalles. De esos que solo tienen importancia cuando todo empieza a oler raro. Una noche, sin decirle nada, fingí quedarme dormido en el sofá. Ella subió, apagó las luces y luego volvió a bajar al cabo de unos minutos. No hizo ruido, pero el sonido de la puerta del patio abriéndose y cerrándose suavemente fue suficiente. Me levanté, descalzo, y me acerqué a la ventana que da al jardín. No la vi, pero sí noté el destello de un encendedor encendiéndose a unos metros de la casa, cerca del seto. Esperé. No tardó más de 5 minutos en volver a entrar. Subió las escaleras sin saber que la había visto. Yo volví a mi sitio, acomodé el cuerpo y cerré los ojos fingiendo estar dormido, aunque tenía el pulso por las nubes. Al día siguiente, mientras ella preparaba su bolso, mencionó que había tenido un insomnio terrible, que se había levantado a beber agua y que luego se quedó mirando el móvil un rato porque no podía dormir. Dije vaya y seguí mirando mi café. No le pregunté nada más, pero confirmé que era mejor no preguntarle nunca nada directamente, porque me iba a mentir con una facilidad que dolía. Y eso, lo juro, fue lo que más me molestó. Que mintiera con esa naturalidad, con esa calma. Como si yo no existiera, como si yo fuera un mueble más de la casa. El detonante real, lo que me hizo pasar de la duda a la confirmación absoluta, fue un viernes por la tarde. Había quedado con mis compañeros para tomar algo, pero no me apetecía. Estaba cansado, saturado de hacerme el idiota.
Les mandé un mensaje diciendo que no podía ir y, en lugar de volver a casa directo, me quedé en la cafetería de la esquina, la que está justo frente al edificio donde Laura trabaja. No lo tenía planeado, fue algo instintivo. Me senté junto a la ventana, pedí una cerveza y me puse a mirar el portal. Eran casi las 6. Supuestamente salía a las 6:15. A las 6:30 no había salido. A las 7, tampoco. Llamé a su móvil con la voz más normal que pude y me contestó sin sonar sorprendida. Estoy en una reunión, ya te llamo en cuanto salga, vale, dijo, y colgó antes de que pudiera decir nada más. A las 7:45 la vi. No salía sola. Salía con un hombre. Alto, pelo corto, traje caro. No había beso, no había caricias, pero la forma en que caminaban juntos no era la de dos compañeros saliendo de una reunión. Él hizo un gesto con la mano que me pareció muy íntimo, casi automático, como si lo hiciera a menudo. Ella le tocó el brazo brevemente antes de despedirse. No subió a ningún coche, no se abrazaron. Solo se miraron, se dijeron algo y se separaron. Pero no había duda. Ahí supe que no estaba equivocado. Volví a casa antes que ella. Me duché, me puse ropa de estar por casa y preparé la cena como cualquier otro viernes. Cuando entró por la puerta, le pregunté qué tal le había ido la reunión. Larguísima, dijo, quitándose los zapatos. Un coñazo de esos que te dejan seca. Me ofreció una sonrisa y fue directa al baño. Al cerrar la puerta, se apoyó contra ella unos segundos. Yo la vi desde el reflejo del espejo del pasillo. Esa pausa, ese suspiro. Era todo lo que necesitaba. Esa noche no dormí. Ni por nervios, ni por rabia. Dormí con los ojos abiertos porque necesitaba dejar de actuar. Ya no era cuestión de sospechas. Ahora tenía certeza. Me había mentido sin esfuerzo. Me había dicho que estaba en una reunión mientras se despedía con un roce íntimo de otro tipo. Y lo peor es que yo aún no sabía con quién ni desde cuándo, pero sí sabía que yo no formaba parte de la ecuación. No me necesitaba para eso. No me incluía. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermano, ni a mi amigo Dani, ni a nadie. Me parecía humillante decir en voz alta algo que aún no podía demostrar con claridad. Pero decidí que iba a ir hasta el final. Que no me iba a conformar con ese momento frente al edificio. No era suficiente. Quería saber todo. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuánto tiempo llevaban? Si se veían en mi casa o fuera. Y si ella sabía que yo sabía. Porque había una mirada en sus ojos que me hacía pensar que, de algún modo, ya sospechaba que yo estaba sospechando. Ese sábado por la mañana me levanté temprano y salí a caminar sin rumbo. Crucé medio Alcorcón sin rumbo fijo, solo pensando. No lloré. Tampoco estaba enfadado. Me sentía anestesiado, como si todo lo que me rodeaba no me afectara. No saludé al panadero, no miré el móvil, no pensé en qué iba a hacer luego. Solo tenía una idea en la cabeza, descubrir la verdad entera. No por celos. No por orgullo. Por respeto a mí mismo. La verdad, completa. Aunque me destrozara. El domingo amaneció con un silencio raro en casa, de esos que te hacen escuchar hasta cómo se abre la nevera. Laura se levantó tarde, con el pelo alborotado y cara de resaca emocional, aunque no había bebido. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, como se saluda a un vecino, y se puso a preparar café. Yo ya llevaba despierto más de 2 horas, dándole vueltas a cómo iba a hacerlo. Había decidido que ese día hablaría con él.